Solo por hoy me voy a amar, a su poder quiero entregar mi voluntad. Solo por hoy recuperar. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización, ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Mi nombre es Linet y hoy tengo la oportunidad de brindar servicio de conducción de este maravilloso programa, junto con los participantes que gustosamente tengo hoy el honor de compartir escenario. Mis compañeras Patricia y Gloria, además de otras compañeritos que van a estar aquí como oyentes del tema que hoy estamos por desarrollar. Bienvenidos a todos al programa Valor para Cambiar del mes de marzo de 2026. Quiero agradecer a Radio Sideral por el espacio que nos brinda para hacer posible este programa, a través del cual buscamos transmitir el mensaje de fortaleza y esperanza de los grupos de familia Al-Anon y Alatín de Costa Rica, compartiendo nuestras experiencias. En este momento quiero cederle la palabra a las compañeritas que nos acompañan para que se presenten brevemente. Bueno, hola, yo soy Gloria, como decimos siempre en nuestros grupos, una beneficiada más de este programa. Tan beneficiada que venimos a dar el servicio porque sabemos que entre más personas tengan acceso al conocimiento de este programa, tendremos un mundo más feliz y más equilibrado y con gente más serena. Así que muchas gracias por invitarme y adelante. Gracias, Gloria. Muchas gracias, Lee, gracias, Gloria, gracias a todas y todos los compañeros que están aquí presentes y también a todo el servicio de Al-Anon, yo creo que en el planeta y especialmente en Costa Rica, porque eso me ha ayudado a mí a salir de los efectos de haberme criado con una enfermedad sumamente devastadora como es el alcoholismo. Buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas, y esperemos poder llevar a ustedes este mensaje de recuperación tan valioso que ofrece Al-Anon. Muchas gracias, Patri. Ahora una de nuestras compañeritas oyentes nos va a hacer el favor de recitar la oración de la serenidad. Gracias, muchas gracias. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias, compañerita. Bueno, muy bien. Para este programa, el tema que vamos a desarrollar lleva por nombre Nuestras múltiples facetas. Está sustentado del libro de la supervivencia a la recuperación, corresponde al primer capítulo de este libro, para lo cual entonces voy a hacer una pequeña introducción antes de que nuestra compañera Gloria, que va a ser la que va a estar a cargo del desarrollo de este tema, y pues todos vamos a ir desarrollando nuestras ideas y experiencias. Entonces, dice así: en una familia alcohólica, las necesidades y exigencias del alcohólico a menudo opacan las otras necesidades. Preocupados por el alcohólico, los otros miembros de la familia pueden estar demasiado agotados, irritados o abrumados para atender las necesidades de los hijos. Algunos niños tratan de ayudar a sus familias siendo juiciosos, comportándose bien y sin pedir nada. Si bien llegamos a dominar
el arte de desaparecer en un rincón remoto de la casa, escondiéndonos en la casa de un amigo o pareciendo invisibles en medio de la multitud, aquellos que nos perdimos, también perdimos nuestra identidad y no podemos creer que nuestras necesidades sean válidas. Algunos nos convertimos en camaleones humanos que cambiamos de personalidad para ajustarnos al medio social o personal en el que nos encontramos. Algo claro hay: casi todos tratamos de moldearnos para encajar en la situación o arreglarla. Y en este proceso perdemos de vista nuestros propios sentimientos reales. Entonces, dicho esto, hacemos inicio de este maravilloso tema. Adelante, compañerita. Muchas gracias, Lee. Excelente introducción, compañeras. Muchísimas gracias, compañeros también, a los presentes. Este libro realmente nos hace una presentación de lo que da significado este contagio familiar, porque es más que una enfermedad de una persona. Aquí tenemos un contagio de toda la familia y a veces de las familias que nos rodean, ¿verdad? Porque es demasiado amplio el ambiente social en que se puede desarrollar. Entonces, vamos a empezar preguntándonos algo. Gloria, puede ser que yo no tenga, no recuerde haber tenido una relación con una persona alcohólica, pero que al llegar a una reunión de Al-Anon sienta que canse. ¿Qué es lo que define que este programa de Al-Anon sea para mí, que me sirva para vivir una calidad de vida más alta, más valiosa, más importante? Gracias, Patrick. Yo diría que más feliz, Más ¿verdad? feliz. Lo que es, al final, usted le pregunta a cualquier persona qué quiere y quieren ser felices, ¿verdad? Hasta que entendemos, y en mi caso personal, gracias al programa, entendí que ser feliz yo lo podía elegir y que podía elegir gracias a las técnicas que iba aprendiendo en Al-Anon. Yo podría contestarte esa pregunta con una primera frase de este libro, y es que quería aclararle a las personas y oyentes que este libro, de tantos que tenemos en Al-Anon maravillosos, es un libro específico para lo que llamamos hijos adultos de alcohólicos, o sea, niñas y niños que crecieron en medio del alcoholismo activo de sus padres, tías, tíos, abuelos, y que no entendían qué era lo que estaba pasando. Y hay aquí una primera frase que me dejó impresionada, dice: siento que debo estar en este programa y quiero pertenecer a él, pero cuando me fijo en mi familia, la única persona de quien puedo decir con honestidad que probablemente sea alcohólica es mi madre, y no tuvo una gran influencia sobre mí porque me abandonó el día que nací. Cuando yo leí eso me dio un pesar, el pobre chiquito, el pobre muchacho, porque aparentemente es la historia de un pobre muchacho, de un muchacho joven. Pero más que eso, es entender lo que acaba hace un ratito de decir Patricia, que el contagio familiar va más allá de una persona alcohólica. Es generacional, para arriba, para abajo y para los lados, ¿verdad? Y muchas personas venimos a la NON, como en mi caso, desesperada por el alcoholismo de una hija, pero en realidad entendí que era que yo venía de una familia de alcohólicos en negación. Por ejemplo, mi papá y mi mamá son o eran, bueno, mi papá murió, él era hijo adulto de alcohólico. Digamos, él no tomaba licor, pero él era hijo. Y mi mamá, hay como una negación muy extraña en esa familia, pero lo que sí sé es que mi abuelo era un agresor. Les pegaba a mi abuelita y a ellas, las amenazaba, les sacaba armas, y eso además va muy ligado también al alcoholismo, así que no lo sabemos. Ella sí tenía un hermano alcohólico, un hermano de un primer matrimonio de mi abuelo. Entonces, ¿qué eran mis papás? Ambos hijos adultos de alcohólicos, ambos con la enfermedad a todas. Entonces, ¿qué se da uno cuenta? Que empieza a leer, por ejemplo, un autodiagnóstico que viene en este mismo libro, y si uno dice, si le dice
Sí, a 3 de estas 21 preguntas usted puede optar por los grupos de Al-Anon, o usted podría estar interesado. Y yo le dije sí a las 21, ¿va? Entonces yo decía, pero ¿y cómo si yo no he vivido en alcoholismo de esa manera? Y claro, conforme uno va avanzando en el programa, se va recordando el olor que había en el cuarto de una tía cuando iba a visitar a la abuelita y uno decía, ¿qué le pasó a Nana? Y estaba ya tirada así desparrancada en un patio, en un cuarto de esos que le llamaban el cuarto de atrás, o covacha o la no sé qué del patio, y uno no entendía qué le pasaba a esa mujer ahí en ese abandono, y otro tío que sí, como era varón, ese sí tenía cuarto adentro de la casa, ¿verdad? Entonces empieza a ver, a entender todos esos misterios que de niño y de niña no lo entendíamos, nada más decían, no, no, no me pregunte mucho, estés aquí, no se vaya para allá, no sean metiche, ¿verdad? Todas esas cosas que me decían a mí, qué pecado. Y era simplemente porque yo observaba que había algo extraño en esa familia. No sé si contesto la pregunta, doña Oh, Patri. ciertamente, Gloria, ciertamente, y eso nos lleva directamente a otro cuestionamiento que es muy frecuente, es por qué los familiares de alcohólicos, sobre todo esos que nos hemos criado en esa nebulosa extraña, nos sentimos tan confusos en la vida. Y usted oirá muy frecuentemente que uno dice, y también lo decía, es que yo siento como de otro planeta, yo no estoy ubicada en este planeta, yo no entiendo esta sociedad, no entiendo a mi familia, no entiendo esa nebulosa, ¿verdad? Esa confusión. Y precisamente usted apuntó a qué se deben esas situaciones que uno enfrenta, ¿verdad? No sé si quiere ampliar un poquito sobre esto. Sí, Patrick, qué linda sensación, porque esa es la sensación en un niño de vivir en una mentira. Y es que eso es lo que hacen nuestras familias contagiadas por el alcoholismo. Viven como en un mundo falso, ¿verdad? Y un niño con su inocencia dice, y qué raro. Mi mamá le dice a todo mundo que todo está perfecto, pero en mi casa no hay ni que comer y todo es una agresividad y un pleito. O esos que tuvieron un familiar alcohólico que no maltrataba ni gritaba, pero era como que si no existiera, como un muerto, ¿va? Como un borracho ahí, ya no contaba, no había plata, no, ahí estaba dormido. Entonces son esas mamás neuróticas, furibundas de que qué es aquello que todo les toca a ellos. Entonces, yo, por ejemplo, yo decía, y vea que yo no crecí con el alcoholismo activo, que como que yo había nacido en el lugar equivocado y en el tiempo equivocado. ¿Verdad? Yo me sentía que yo no cabía en este mundo porque resulta que uno era como el raro, porque había cosas en negación, cosas que no se decían, los trapos sucios en la casa, si uno hablaba mucho uno era cucharilla, ¿verdad? Esa sensación de no pertenencia. Y también eso nos lleva a otra cosa que habló Lee en la introducción, y que nos relaciona directamente con el título de nuestras múltiples facetas, a ser actores, ¿verdad? A tener como una personalidad, una máscara, dice aquí el libro, una máscara para afrontar todas esas situaciones en nuestros hogares y que por supuesto las llevamos y las afrontamos a nuestras escuelas, a nuestros colegios, a nuestros matrimonios, a nuestras familias y se hace un berenjenal que después ya no sabemos quitarnos la máscara, dice el libro, ¿verdad? Después no sabemos, entonces, o somos el más calladito o el más simpático, el que cuenta chistes y mantiene a todo el mundo entretenido para que no salte la chispa, o el que trabaja compulsivamente, o el que todo lo controla, que todo lo controla, porque eso es muy femenino, ¿verdad? La que todo lo controla y todo perfecto y todo tiene que salir como es, y si no le sale, aquello es un burumbum, ¿verdad? Entonces, esas son nuestras múltiples facetas. Creo que es bonito aclarar como la relación con el título del capítulo. Perfecto, Gloria, sí, sumamente importante aclarar ese título porque eso nos habla también de cómo se aplica la palabra de efecto, las palabras efectos devastadores del algoritmo en nuestras vidas. Y es que devastar significa prácticamente cortar y se corta la personalidad de uno en este
en este contacto, ¿verdad? Uno empieza a actuar buscando la aprobación, muchos de nosotros, bueno, buscando la aprobación, mejor no hago bulla, mejor no molesto, no, aquí, ¿verdad? Yo no entiendo qué pasa, pero sí entiendo que poner un pie en falso puede significar un gran riesgo. Eso sí lo tengo muy claro. Entonces, es buscar la aprobación, es estar en esa condición de efectos devastadores. Nos quita muchas posibilidades. Sí, compañeritas, qué enriquecedor, porque al final también, como decía ahora Gloria, esa forma de vida nosotros la asumimos en esas etapas de nuestra crianza como nuestra normalidad. Va a llegar un momento en que interactuando con otras personas en nuestras diferentes edades, ya sea escolares o colegiales, nos damos cuenta de que hay algo que no nos calza, ¿verdad? Cuando escuchamos experiencias de otras personas de cómo se viven tal vez sin la afectación de la enfermedad del alcoholismo en sus hogares, entonces vemos que existen otras realidades muy, muy diferentes, por lo menos a la mía. Entonces, estos efectos devastadores a los que usted se refiere, donde hay muchos sentimientos como vergüenza, temor, aislamiento, confusión, el manipular para que pueda yo conseguir lo que en este momento quiero, ¿verdad? Pero es precisamente porque en estas etapas es cuando Linet necesitaba sentirse segura, validada, amada, específicamente de esas personas a quien podía considerar sus protectores. Y fue púnica, pero no podían darme esa protección porque bajo los efectos de esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, yo puedo creer que realmente muchas veces por eso ese puerto seguro se llega inclusive a encontrar en el lugar menos apropiado, con personas tal vez menos indicadas, pero tampoco los tenía dentro de la casa. Por eso ahí es tan importante donde yo puedo con el programa reconocer cuáles fueron mis estrategias de sobrevivencia dentro de ese entorno y que ahora yo, lejos de juzgar o lejos de buscar culpables, es reconocer cómo yo, de manera responsable, a través de todas estas herramientas que el programa nos da, puedo empezar a ir trabajando en eso para ya yo tener un antes y un después para, como decían al principio del programa, en la primera intervención de la primera pregunta, esa felicidad donde yo ya me veo identificada, como decía también ahora Gloria, con este autodiagnóstico, me siento identificada, conozco ya un poquito sobre, o entiendo, más que conocer, entender muchas de las razones de mis comportamientos, sentimientos y acciones, y así entonces empezar a trabajar en esta tan anhelada recuperación, compañeritas. Gracias, Lee, gracias, excelente. Sí es muy importante comprender estos efectos devastadores porque muchos de nosotros nos podemos sentir muy infelices teniendo un trabajo que queremos, una vida que queremos, una condición económica que queremos, a una familia que hace un esfuerzo por amarnos, pero nos sentimos infelices, ¿verdad? Y es parte de este efecto devastador. Gloria, excelente. ¿Cómo estamos trabajando? Me parece a mí este capítulo tan aleccionador, realmente maravilloso de este libro. Y bueno, ¿cómo al llegar al Anon podemos nosotros ver en otros nuestras propias actitudes, acciones, sentimientos? ¿Cómo es que funciona eso? Ay, gracias. Lo primero que quería decir, que esos efectos devastadores de los que estamos hablando que produce la enfermedad del alcoholismo, cualquiera que haya sufrido, como nos escuchan personas, en todo Costa Rica y en el mundo, esos efectos devastadores con los que hemos crecido y con los que posiblemente también seguimos trabajando o nos siguen rondando, en Al-Anon los podemos sanar. En Al-Anon, como dijo Lila, compañera, los entendemos de dónde vienen, por qué surgieron y Al-Anon es una puerta abierta
un abrazo abierto donde recibimos a todas y todas las personas que necesiten ese tipo de acompañamiento, ¿verdad? Todos y todas somos bienvenidas en Al-Anon. Efectos devastadores en Al-Anon muchas veces pueden verse socialmente como cualidades. Por ejemplo, la obsesión por el trabajo, ¿verdad? Muchos familiares y amigos de alcohólicos creciendo, como en mi caso, con una mamá intensamente trabajadora y que ella hacía todo, que ella organizaba todo, o sea, hija completa de familiar alcohólico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos aprendiendo eso de la perfección? Yo me acuerdo que cuando escuché muy recién llegada al programa el lema que tenemos en Alanón, que se llama progreso, no perfección, yo decía, "Y están locos". O sea, el objetivo era la perfección, yo progreso, no perfección, y nunca olvidaré, era una charlita pequeña que oí de cómo lo importante era ir avanzando en la vida, no llegar a todo, terminarlo todo perfecto, que nadie cuestionara nada, ¿verdad? Entonces, vamos aprendiendo. Entonces, son efectos, vean como, ¿verdad? Uno dice, el efecto devastador de un alcohólico, y sí, la última etapa del alcoholismo, que es estar en un caño. Sepamos que el alcoholismo muy pocas veces se manifiesta en esa última etapa, ¿verdad? La mayoría de nuestros alcohólicos son funcionales, que van, trabajan, ahí están, pero son como zombies, ¿verdad? Pero entonces otro efecto devastador es, por ejemplo, eso, las compulsiones, el comer compulsivamente, el controlar, el dominar, la neurosis, las mentiras, ¿verdad? Tantas otras cosas tan terribles. Y en Al-Anon hay una frase cuando uno lee los libros que dicen, tía, esta parecía que me habían hecho una investigación de mi vida. Mucha gente dice, cuando llegué al Al-Anon parecía que estaban hablando de mí, porque el problema que tenemos los familiares y amigos alcohólicos es que hemos crecido muy solos y muy solas. Entonces aprendimos a ser, como digo yo, unas grandes matonas y unos grandes matones, como que uno sentía que no había nadie en la vida que le iba a poder ayudar a resolver. Entonces aprendimos a resolver a como fuera, bien o mal, pero resolvíamos. Entonces, cuando llegamos a la NON y nos dicen, no hace falta que sea usted la que resuelva todo, déle la oportunidad a los demás de hacer sus cosas, no sea así, o incluso uno empieza a ver a compañeras que son tan compulsivas como uno y tan perfeccionistas, ahí es donde vemos el espejo y donde a mucha gente no le gusta, como, ¿verdad? Como que empieza, hay que tener una actitud, como decimos en Alano, humilde para poder vernos en esas otras conductas, vernos en esas lecturas, vernos como contaba Lee, les contaba yo en ese autodiagnóstico, decir, di positivo en todo, o sea, santísima, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene la magia de Al-Anon, que en comunidad, en conjunto, vamos haciendo un autoconocimiento. Ahí no estamos viendo a nadie para afuera, ni señalando ni a nuestro alcohólico, ni a nuestra alcohólica, ni a nuestro pasado, ni lamentándonos. Estamos estudiando para entendernos más a nosotras y a nosotros mismos y para poder perdonarnos y seguir adelante en la búsqueda, pero yo diría que ni siquiera en el disfrute de esa felicidad que encontramos inmediatamente lo entendemos. Ah, sí, excelente enfoque, porque es la realidad, ¿verdad? La realidad que uno vive en el programa de Al-Anon y empieza a aprender a vivir. Yo empecé a aprender a vivir definitivamente, ¿verdad? Cuando vamos analizando nuestra vida con la lupa de las otras personas también. Y uno dice, wow, ahí por ahí va el asunto de mi recuperación. Sí, Patri, y es que cuando uno está dentro de las salas de la y empieza a escuchar las experiencias de las demás personas, como decía ahora Gloria, de verdad, es que lo es la literatura, pero es que lo he experimentado en carne propia, donde uno ve que están plasmando mi vida en experiencias de otras personas, ¿verdad? Y yo creo que esto muy difícilmente pueda suceder fuera de las salas de Alanón. ¿Por qué? Porque el silencio y el temor durante mucho tiempo han sido mis compañeros fieles, los que han caminado conmigo dentro de todos los efectos que la enfermedad ha venido a causarme a mí y a mis emociones y a mis sentimientos y a mi forma de relacionarme inclusive con las demás personas. Entonces,
con los temas relacionados con los efectos de la enfermedad en el hogar, eran intocables. Esos temas no se podían hablar ni siquiera dentro del hogar, con mucho más razón yo no los iba a tocar fuera de mi casa. ¿Qué diferencia es poder entrar a una sala de Al-Anon y sentirme cómoda, no sentirme juzgada ni señalada, sino poder hablar con alguien que yo sé que aunque no me diga ni una sola palabra, me está entendiendo? ¿Se acuerda como cuando a uno los papás lo querían regañar y le hacían la mirada 40-58 y uno dice, uy, Dios mío, ya me la gané, ¿verdad? Igual, uno está en Al-Anon y uno ve a las compañeras mientras que uno está contando la experiencia y uno dice, hijo de pucha, sí, exactamente, así como yo me siento, como yo pienso, o lo mismo que hizo ella, hice yo, ¿verdad? Entonces, qué bonito es tener esa seguridad, que un principio de anonimato, que el programa me guarda a mí ese sigilo, me guarda a mí ese respeto a que yo no, aquí no me vienen a evaluar si lo que yo sentí y viví está correcto o incorrecto, si debía haber hecho esto u otro, o si hice bien en hacer lo que hice, no. Aquí simplemente es crecer juntos, aprender juntos, identificar que compartir mi historia puede darle la esperanza a alguien más, así como esa persona que ha compartido la suya me ha dado esperanza también a mí. Yo no necesito explicar mucho porque las experiencias ya, ¿verdad? Como les dije antes, con solo que yo empiece ya todos se pueden sentir identificados. Entonces aquí no hay señalamiento, no hay juicio, sino que hay comprensión y apoyo. Y como les dije en un principio, difícilmente yo voy a encontrar esto fuera de las salas de Al-Anon. Y efectivamente, y la ventaja de no ser profesionales es que nosotros aprendemos entre nosotros, no tenemos a alguien que nos diga qué es lo que tenemos que aprender, no, cómo tenemos que ver una situación, no, la vamos viendo poco a poco, ¿verdad? Eso nos facilita mucho todo nuestro aprendizaje y nuestra aceptación de las circunstancias que tenemos. Sí, antes de continuar, voy a robarles un pequeño espacio porque esto está súper interesante, súper edificante y quiero de no dejárnoslo solo para nosotros, sino que ampliar la invitación para que todos aquellos radioescuchas que desean más información sobre los grupos de familia Al-Anon y Alatín de Costa Rica, llamen o envíen un mensaje por WhatsApp o Telegram a nuestra secretaria. Tenemos grupos que se reúnen vía internet y de manera presencial también. Nuestros teléfonos son 2222 8259 y 8957 8456. También pueden enviarnos un mensaje a través de nuestra página de Facebook, que pueden buscar como Al-Anon Costa Rica. Y si nos escucha fuera de Costa Rica, pues les animamos a que busque información de Al-Anon de su país, ya que este es una hermandad internacional. Recuerde que nuestro servicio es gratuito y todo se maneja con absoluta confidencialidad. Y además, como si fuera poco, les tengo la noticia de que ahora también estamos en Instagram y TikTok. Así que bueno, con este detalle le doy pase, Patri, para que continuemos. Gracias, Liz. Sí, tenemos un gran avance gracias a las redes sociales para poder expandir este mensaje, porque además, como decía usted, es gratuito. No hay obligación de pago ni cosas por el estilo. Y la persona que puede decidir si pertenezco a este programa o no soy yo. Así que si usted siente que tienen alguna situación dificultosa con la vida, este es un buen momento para empezar a informarse. Gloria, y cuando nosotros llegamos a Al-Anon, aprendemos a ver el mundo tal como es. Una pregunta que me he hecho yo es, antes no veíamos el mundo tal como es, ¿por qué? Bueno, yo diría, por la respuesta que me surge es la negación, ¿verdad? Que es como el elemento de nuestras familias. Y la negación es como eso, aquí no está pasando nada. Cuando yo fui a consulta psicológica a hablar un poco lo que sucedía en mi familia, la profesional me dice, pero qué raro. ¿Cómo usted me dice esto? Como diciéndome, vea qué vacilón lo que hizo fulanita. Dice, su vacilón no tiene nada. Me había tirado una botella de whisky encima de mi computadora portátil que valía
un montón de dinero hace 20 y pico de años, ¿verdad? Y yo le dije, qué vacilón, es cosas de la adolescencia. Entonces me dice, ahí hay un problema y ese problema se llama negación. Yo no quería entender que había un problema grave en mi familia de consumo y que mi vida se estaba volviendo ingobernable. Entonces yo diría, y he visto a lo largo de muchas horas en Al-Anon, que ese es un síntoma repetitivo, porque nos duele mucho darnos cuenta, nos duele mucho aceptar. Y por eso el primer paso nos dice, acepto que soy incapaz ante el alcoholismo de otra persona y que mi vida se ha vuelto ingobernable, porque en el momento que yo asumo con humildad eso, empiezo a abrir un portoncito ahí donde puedo vislumbrar una información diferente, una lucecita, a veces más bien un oscuro ahí, como verdad que dice uno, pero se nos va quitando el miedo a ver las cosas, porque, bueno, porque nos interesa más estar ocupados trabajando, ocupados haciendo todo. Aquí hay una frase en el libro que dice, convencidos de que algo terrible sucederá si perdemos el control, nos agotamos tratando de encargarnos de todo y no sabiendo nunca cuánto es suficiente. Hasta que comenzamos a recuperarnos, muchos nos sentimos atrapados en una necesidad compulsiva de dar más, amar más y hacer más. Y amar más, de que estoy leyendo, pero a veces es como un amor equivocado, porque es un amor controlado, que no respeta, que resuelve todo y que impide que cualquier persona a nuestro alrededor este, actúe responsablemente, ¿verdad? Y lo vamos viendo conforme nosotras vamos sanando. Es impresionante cómo vamos viendo esas actitudes en las otras personas y somos respetuosos y nos quedamos ahí. Yo tengo el caso de una persona conocida que tiene un hermano de 53 años y ella anda dándole la comida, buscando el trabajo, porque por eso él no tiene trabajo. Entonces, ¿cómo vamos y tratamos como niños a casi adultos mayores que en realidad tienen todo para poder resolver su vida por ellos mismos, porque nos volvemos y claro, estar con esa gran ocupación nos impide ver el mundo tal como es y nos impide ver los problemas que tenemos y nos impide ver cuáles son mis deberes, cuál es mi tarea. ¿Cuál es mi tarea? Mi tarea es sanar yo. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Si yo no tengo tranquilidad, balance, equilibrio emocional y felicidad, no puedo dar nada, ¿verdad? Entonces estoy matándome, dando amor y dando y siendo la perfecta y no estoy dando nada porque lo último que tengo es un pequeño espacio y una pequeña dedicación por mí misma. Entonces, claro, todo eso es lo que nos impide ver el mundo real, ¿verdad? Vemos un mundo idílico. Un mundo totalmente lleno de fantasías, ¿verdad? En mi caso, la fantasía me sirvió de escape y ahí yo me hice un mundo aparte. Esa fantasía me puede llevar a una gran cantidad de situaciones y un día las personas pueden no volver de la fantasía, quedarse ahí. Sí, te interrumpo porque me parece, por ejemplo, y lo confieso aquí, una de mis fantasías y que es una fantasía muy femenina, es la fantasía del príncipe azul. Yo me eché 3 matrimonios con ese príncipe azul esperándolo, ¿verdad? O sea, esa sensación que tenía yo de que algún día va a llegar aquel que me iba a salvar, ¿verdad? Aquello que iba a ser ya mi salvación a todo nivel, emocional, sexual, económica todo, hasta que yo en Ala no entendí que eso no existía, que no existían, no existen los príncipes ni las princesas azules, no existe. La princesa azul soy yo. Y en la medida en que yo logre tomarme y estar conmigo misma, en esa medida soy un ser de brillo, de éxito, de atracción, como decimos en Alanón, no de promoción. Claro, aceptar lo que hay, ¿verdad? Y dejar ir lo que no hay, porque en realidad, pero eso duele. Es que, bueno, me robaron las palabras, ya era muy atinado lo que Gloria nos estaba compartiendo, Somos pero de las mismas, somos de las mismas, Lee. exacto, sí, lo que quería era rescatar que en este primer capítulo del libro que estamos desarrollando, en el que estamos desarrollando el tema, nos cuenta de que es que inmersos en los efectos de la enfermedad, aprendimos a no hablar, a no confiar, a no sentir.
y que eso nos llevó a crear alternativas, ¿verdad? De unas realidades imaginarias o de un mundo imaginario y que por eso es que no se podía ver tal y como es hasta que ya con el entrenamiento, voy a decir así, hasta que con el entrenamiento de la práctica del programa, ya yo puedo ir quitando ese montón de estrellitas que le había puesto a este mundo y verlas no, no, vamos a ver, no quitarlas de mala manera, sino más bien de entender el aporte que vinieron a darme, ¿verdad? Y que cuando yo imaginaba ese mundo o cuando yo buscaba esa realidad alternativa, era porque en el fondo lo que quería era alejarme del dolor y del sufrimiento. Entonces vamos a lo que hablábamos anteriormente, son esos mecanismos de defensa que más bien yo me puedo ver ahora y decir, qué carga que eras o qué carga que fuiste, ¿verdad? Y entonces ahora ya yo puedo entenderlo y saber que hay otras formas de manejar las cosas, pero sí, en lo que nos decías inicialmente con la pregunta sobre por qué es que antes no veíamos el mundo tal como es y que quizás ahora sea un poco más factible o más viable, es por eso, porque ahora con la ayuda del programa vamos entendiendo poco a poco que la realidad que nos correspondió en ese determinado momento era justa y necesaria, porque hoy podemos con nuestras experiencias poder hacer muchísimo, ¿verdad? Que si no nos podemos sumergir en el sufrimiento, en el dolor, en las cosas que ahí pasaron, sino que ahora aprendemos de eso y somos más fuertes y somos más resilientes y podemos ayudar a muchas más personas, no solamente a nosotras mismas. Y es cierto, ¿verdad? Ahora, pensemos, muy bien, ya me crié con esta enfermedad, ya viví al lado del alcoholismo, ya sé lo que es esto, tal vez ni siquiera tuve el alcoholismo en la casa, tal vez fue un tío, una tía, un abuelo, una abuela, ¿verdad? Ya estoy como formada para ir a relacionarme con otras personas fuera en esta relación romántica donde buscamos al príncipe azul y demás. ¿Cómo es esta manera de relacionarnos? ¿Verdad? ¿Cómo estamos preparados al salir de estas familias para relacionarnos de una manera sana, positiva y constructiva con otras personas? Qué pregunta más difícil. Pero sí, pero la respuesta es que estamos en camino de aprender a relacionarnos. Todos los días son un reto. Lo digo yo en mi convivencia con mis hijos, ¿verdad? Yo tuve, por ejemplo, que entender que yo había sido una mamá perfecta, muy imperfecta, ¿verdad? Que creí que con que hubiera casa limpia, comida y cierto nivel de cuidado o de atención, eso equivalía a dar amor y a dar presencia, ¿verdad? Yo tenía una compulsión que era leer. Y yo puedo recordar, no sin dolor, a un hijo, bueno, ya por dicha ya son grandes, es un hombre ahora de 38 años, pero chiquitico de 4 años, se me metía como entre el libro y yo, como me decía, mami, véame, mami, véame. Y yo la forma de evadir que tenía el dolor tan grande era leyendo, ¿verdad? Él así que yo leía todo lo que me caía encima, leía de una manera compulsiva. Entonces, me da mucho pesar, pero ya yo no me lamento de eso que hice. Yo ahora trato de estar presente y les cuento que me cuesta, porque con el teléfono y la llamadera y esto y lo otro, cuesta, pero trato, hago un esfuerzo consciente por estar presente cuando estoy con mis hijos, por tener espacio para ellos y por recibir las críticas que me hacen, ¿qué voy a hacer, verdad? Yo siempre les digo, yo traté de hacer lo mejor posible, porque por ejemplo ellos recuerdan con más cariño de su infancia los fines de semana que pasaban con el papá jugando carreritas o luchitas o yo qué sé qué es lo que jugaban y no recuerdan los que pasaban conmigo. ¿No les parece que ellos hayan pasado días de jugueteo y de alegría con la mamá? Entonces, eso para mí es muy duro, pero es la realidad. Y bueno, y ahora como dice nuestro octavo paso, creo que es el octavo o no, o el noveno, trato de reparar el mal causado siempre y cuando no afecte a un tercero. Y como dice nuestra literatura, la mejor manera de reparar el mal causado es mediante un cambio de actitud.
Entonces, esa es la oportunidad inmensa que tenemos para ir haciendo cambios en nuestra vida. Podemos tener cambios de actitud donde nos damos cuenta que aquí no estábamos, tal vez no en un error para no ser autoflageladoras con nosotras mismas, sino que la actitud no era la más correcta o que se puede cambiar, la cambiamos y en Al-Anon tenemos esa libertad de cambiar de dirección cuantas veces queramos, de caernos y volvernos a levantar cuantas veces sea necesario y así tratar de continuar, ¿verdad? Porque la idea es esa. Y lo que iba a decir es que la maravilla, la magia, el milagro de Al-Anon es que lo hacemos en grupo. En comunidad hay una fuerza y un amor. No te juzgan, no te dicen lo que hay que hacer, no te dan instrucciones, pero donde uno sabe, como decía Ali hace un ratito, que no te juzgan, que estás ahí segura, en un lugar seguro, que estamos aprendiendo cómo hablar, cómo tratarnos, cómo decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta de una manera adecuada, ahí es donde empezamos a volar y a hacer como un polvorín, pero un polvorín de los buenos, no un polvorín de dominio. Adelante, Ana María. Buenas tardes. Cuando yo inicié en Al-Anon, lo primerito que empecé a darme cuenta, pues, fue lo que han dicho mis antecesores, ¿verdad? Todo lo que han hablado. Pero una cosa muy importante que a mí me pasó es que yo no planeé nada de lo que yo vivía en aquel entonces con el alcoholismo. No lo planeé de castigar, de decir, de no vas, de ven, de vete, no vayas. No lo planeé. Era la misma enfermedad que me vino a dañar tanto mi cabecita y mi corazón, con tanta ira y con tanta resentimiento de este enfermo de alcoholismo. Por eso es que dice que nosotros llegamos a Al-Anon frustrados, llegamos sin ningún aliciente de vida, mas sin embargo, gracias al poder superior, llegamos a los grupos y inicia una recuperación en la que no planeé nada, simplemente la enfermedad me vino a dar muy fuerte, pero algo muy importante fue que conocí al poder superior y que de esa manera empecé a trabajar el primer paso, empecé a darme cuenta de mis defectos de carácter, empecé lo que decía la compañera anterior, a practicar el noveno paso, a hacer mi lista en el octavo y en el noveno vine pues a verme claramente de que había cosas que yo era responsable y había cosas que no. Entonces, cuando aún así que yo me vi en esa situación de que yo era culpable de muchas cosas, en el cuarto paso me di cuenta, pues, que sí tenía muchos defectos, pero que nunca planeé dañar a nadie. Simplemente eran las circunstancias de vivir con un alcohólico en el cual yo desde niña llegué así. Desde niña más bien estuve yo con gente enferma, pero gracias al poder superior al haber llegado y escucharlas, me hizo entender que voy por buen camino. Muchas gracias. Gracias, Ana María, excelentes esas experiencias que vivimos todos. Y esto me lleva a recordar que a veces como hijos nosotros juzgamos con una fuerza, una gran emoción, sucesos llenos de abandono, llenos de crueldad, ¿verdad? Y juzgamos con dureza a nuestras familias. Y esto que dice ahora Ana María y que nos habla Gloria, también es comprender que nuestras familias estaban inmersas en una grave enfermedad sin darnos cuenta, todos. Y que yo no era solo la víctima inocente de la circunstancia, yo también reproducía la enfermedad, pues y era lo que conocía, ¿verdad? Y así fui viviendo la vida. Llegar al Al-Anon es una invitación para aprender a cambiar esas maneras de vivir y empezar con otras más lindas, más agradables, más lógicas, ¿verdad? Ahora, ¿qué puede pasar cuando desarrollamos también esas otras adicciones que nos hablaba Gloria? Tenemos la adicción que es al trabajo, la adicción a la comida, la adicción al juego, adicción
a otro tipo de comportamientos que, o sea, me consumen la vida. Vivo para practicar esos comportamientos. No vivo para vivir, sino que vivo para eso. Y eso también tiene que ver con la adicción a ciertos tipos de consumos, ¿verdad? Desde mi punto de vista. Y entonces, ¿qué pasa con esas manifestaciones de la enfermedad del alcoholismo? Esas que me pueden llevar a enfermedades físicas o mentales. ¿Qué nos dice Gloria? Contestándote a la pregunta, ¿verdad? Así como en algunas oportunidades los familiares y amigos de alcohólicos repetimos esa conducta tal cual, o sea, o nos volvemos alcohólicos o adictas, adictos, ¿verdad? Y repetimos las conductas, cosa muy, muy triste. También hay partes de estas personas, de estas familiares y amigos de alcohólicos contagiados que reaccionamos de otras maneras, ¿verdad? Algunas con un pavor horroroso. Yo he oído compañeras y compañeros que dicen que donde abren una gaseosa, el sonido ese les para el pelo, ¿verdad? Les para el pelo. Otras personas con unas neurosis tremendas, ¿verdad? Otras con juegos, jugadores compulsivos, compradores compulsivos, trabajadores compulsivos. Eso es la sociedad les encanta y entonces nos cuesta mucho dejar ese vicio, ¿verdad? Por supuesto, fumadores, personas desconfiadas, decía Ali hace un rato, ¿verdad? Nos cuesta mucho confiar, incluso en cosas que nos dicen, ay, qué linda quedaste en esta foto, y uno dice, es mentira, ¿verdad? Ya por dentro de una vez rechaza el piropo y no, nunca cree que está ni bonita, ni guapo, ni que está saludable, ni que qué linda sonrisa. Tengo unos ojos muy bonitos y yo me acuerdo joven que a mí me decía que ojos más bonitos. Yo sé que mentira. Si a mí crecí y me decían ojos de sapo, ¿va? Porque eran unos ojos grandes como verdes. Entonces, jamás yo me pude imaginar en mi infancia y también ya en la adolescencia que yo tenía unos ojos bonitos. Qué tristeza, ¿verdad? Dice uno. Entonces aprendemos a no confiar en lo que los demás nos dicen, a no creer en nosotros mismos. Por eso el gran, gran, gran desafío que tenemos los familiares y amigos de alcohólicos cuando empezamos nuestra recuperación es creernos, creernos. Por eso cuando alguien pregunta, ¿qué hago yo en esta situación? Uno le dice, haga lo que le dé paz. No haga nada que los otros le digan, haga lo que le dé paz, lo que usted sienta que es para usted, porque aquí aprendemos hasta a entender qué queremos comer, porque uno oye todo el tiempo y yo era una de esas que mejor uno para no hacer conflicto comía lo que quedaba, ¿va? Nada de decir yo quiero pollito, yo quiero o yo no quiero pollito, nada, era lo que quedara, ¿verdad? Al punto que seguimos dejando nuestra comida de última para dársela a todo el mundo, lo que sea. Entonces, son muchas las manifestaciones y de ahí viene como una parte muy importante de este tema que tiene que ver con el título de este tema, que es nuestras múltiples facetas. Somos muy distintas, la manifestación que tenemos de la enfermedad es muy diferente para cada una y cada uno de nosotros. Se manifiesta de formas muy diversas, pero todos tenemos en común la necesidad de sanar nuestros corazones y de quitarnos esa máscara que hemos adquirido de perfección o de imperfección, de silencio o de hablar excesivamente y de ser el payasito de la fiesta y unirnos en un grupo que nos ayuda a ser esa verdadera persona que somos, ¿verdad? Tenemos nos unen esas características comunes, ¿verdad? La perfección, la ansiedad, el control, la victimización. Muchas veces el perfeccionismo y la negación, no expresarnos como de una manera desde el alma, sino a tratar de aparentar. Y por eso es tan lindo que en Alanón nos dicen, cuando usted llega a un grupo de Alanón, ahí hay una percha afuera donde deja todo, la ropa, los títulos, de la clase social, la educación, y aquí todos somos un solo grupo humano tratando de hacer su vida más feliz. Gracias, Gloria. Y ya para ir cerrando también,
nos damos cuenta, dice en nuestro libro de la supervivencia a la recuperación, que hemos sobrevivido a la violencia en nuestros hogares y amenazas a nuestra propia existencia. Nosotros y nuestros seres queridos hemos sobrevivido al incesto y al abuso sexual. Hemos sobrevivido a la cárcel y hogares destruidos y humillación social. Algunos hemos sobrevivido al asesinato o al suicidio de familiares más queridos. Otros hemos sobrevivido a la experiencia mucho más sutil pero devastadora de padres emocionalmente ausentes que desaparecían silenciosamente detrás de una botella noche tras noche. Sobrevivimos, pero descubrimos que no éramos libres ni que eso fuera suficiente. Aprendimos a buscar, como decía ahora Ana María, con la guía de un poder superior, un Dios de nuestro entendimiento en Al-Anon y nuestro grupo de Al-Anon, aprendimos a encontrar nuestra alegría, nuestra felicidad en los grupos de Al-Anon. Sí, es que, vamos a ver, cuando sobrevivimos a la enfermedad, sobrevive Lynette a la enfermedad, ¿por qué no le puede parecer suficiente? Es porque lo que pude conseguir con todos esos mecanismos y comportamientos que me ayudaron a sobrevivir fue adaptarme o poder resistir, pero eso me sigue manteniendo presa del miedo, de la inseguridad, de las angustias. Entonces, eso, y como bien usted lo decía, inclusive el estrés, ¿verdad? Porque eso de sobrevivir a mí no me alivia, no me da la libertad, que esa sería la parte ya que logro conseguir a partir del programa y del estudio y de la aplicación del mismo. Entonces, esas secuelas que tuve cuando me empeñaba en sobrevivir y en mantener un equilibrio, pues ahora ya lo puedo hacer de manera emocional, mental, espiritual. Puedo encontrarle un sentido a todo eso que viví y lograr entonces a través, como les decía antes, del programa y de lo que me ofrece Al-Anon y las experiencias de los compañeros, pues entonces verlo desde otra perspectiva. En el capítulo primero que estamos estudiando del libro de la supervivencia a la recuperación, en sus últimas letras nos dice que rodeados por otros que se recuperan, aprendemos cómo curar nuestros corazones destrozados y construir vidas sanas, productivas y felices. Esperamos que prueben nuestro programa que condujo a muchos a la serenidad, al compañerismo y alivio de la soledad y el dolor. Hoy todavía continuamos progresando un día a la vez y desearíamos compartir nuestras experiencias con ustedes. Entonces, dicho esto, ahora quiero cederles el micrófono a cada una de ustedes, Patri y Gloria, para que pues hagan entonces el mensajito final a estos radioescuchas que hoy amablemente nos han acompañado a través del desarrollo de este maravilloso tema. Bueno, con ese cierre, Lee, ya hasta yo me quedo sin palabras. Yo que me cuesta callarme. Me quedo sin palabras y solo podría decirle a los queridísimos radioescuchas que vengan, que se den la oportunidad, como nos decimos siempre en nuestros grupos, que sí se puede, que no cuesta un 5, que lo único que les damos es amor y abrazo. Y ya que estamos leyendo, dice una frasecita aquí, en muchos aspectos, los que hemos crecido con el alcoholismo somos milagros de supervivencia. Entonces, sigamos haciendo verdadero ese milagro, ya no de sobrevivir, sino de vivir y de vivir en felicidad. Gracias. Muchas gracias, queridos radioescuchas. Realmente hemos dado un ligero viaje a los efectos de esta enfermedad y si usted siente que hace clic con algunas de estas situaciones, las puertas de Al-Anon están abiertas. Infórmese, reciba la posibilidad de comprender mejor la situación y, como decía ahora Gloria, somos milagros
hay que aprovechar esta existencia. Muchas gracias, Lee. Muchas gracias a ustedes, compañeritas. Bueno, ahora yo quiero darle las gracias una vez más a Radio Sideral por este espacio que nos cede cada mes. También le quiero agradecer mucho a todos ustedes, radioescuchas, y a las compañeras que estuvieron aquí acompañándonos como oyentes, que también sabemos que este tema ha calado en ellas. Los animamos a que si consideran que su vida ha sido afectada por la convivencia con enfermos alcohólicos, visite alguno de nuestros grupos. Les quiero recordar la información que antes les suministré, de que pueden llamarnos o enviarnos un mensaje por WhatsApp o Telegram, que nuestros teléfonos son 2222-8259 y 8957-8456. También pueden enviarnos un mensaje, recuerden, a través de la página de Facebook, por la cual los encuentran como Al-Anon Costa Rica. Y si no viven en Costa Rica, pues entonces buscar información de Al-Anon en su país. Y les reitero que también ahora estamos en Instagram y TikTok, ¿verdad? Para que lo tengan presente. Ahora quiero solicitar a la compañerita Gloria que si nos hace el favor de pronunciar la oración de la serenidad para hacer el cierre como corresponde, y solo antes agradecerles por esta hermosa oportunidad de haber estado con ustedes conduciendo este maravilloso programa. Muchas gracias, Lee, con mucho gusto. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. En mi vida poder decir serenidad, serenidad. Solo por hoy tengo el valor, como ave fénix, de vivir, de volver a vivir, de volver